Este video trata sobre la temperatura. En primer lugar, hay que responder a la pregunta de ¿qué es temperatura? La temperatura es una propiedad macroscópica de la materia relacionada con el movimiento de las partículas que constituyen un cuerpo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este marcador hay partículas que se están moviendo, también en su cuerpo, también en el aire. Entonces, si yo este marcador lo meto a la nevera, las partículas empiezan a moverse más lentamente. Entonces, cuando yo lo toque, me va a parecer frío. Eso significa que las partículas del marcador se están moviendo más lentamente de lo que se mueven las partículas de mi mano. Ahora, si yo este marcador lo coloco en la estufa y la prendo, entonces estas partículas van a recibir energía y se van a mover más rápidamente. Eso quiere decir que aumenta su temperatura. Cuando yo lo toque, a mí me va a parecer caliente. ¿Qué significa eso? Que las partículas del marcador se están moviendo más rápidamente de lo que se mueven las partículas de mi mano. Así pues, llamamos a un objeto frío cuando sus partículas se están moviendo lentamente. Lo llamamos caliente cuando sus partículas se están moviendo muy rápidamente. A continuación veremos la ley cero de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la temperatura y el calor. Entonces, la ley cero dice así: dos o más cuerpos en contacto, aislados de influencias externas, tienden a alcanzar la misma temperatura. Pensemos, por ejemplo, en este borrador y este tablero. Son dos cuerpos aislados, ninguno está recibiendo energía adicional más que el otro. Entonces ellos están a la misma temperatura. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el tablero y el aire. Deben estar a la misma temperatura. Es posible que nuestros sentidos nos engañen. Por ejemplo, si yo colocara una mano en la pared y otra mano en este metal, podría parecerme que el metal está más frío que la pared. Sin embargo, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la ley cero dice que son cuerpos que están en contacto, entonces tienen la misma temperatura. En este momento, usted puede estar en un salón viendo este video. Usted está rodeado de aire, usted está sentado en una silla, a su lado hay una mesa, hay objetos. Pues todos esos objetos, como están en contacto, tienen la misma temperatura. El aire, el piso, la pared del lugar donde usted está tienen la misma temperatura. ¿Qué cuerpos no tendrían esa misma temperatura? Los que no estén aislados de influencias externas. Por ejemplo, probablemente usted esté viendo este video a través de un dispositivo como un celular o un computador. Esos aparatos tienen un suministro de energía, entonces ellos tienen una temperatura diferente a la del medio ambiente. Usted mismo, usted se alimenta, esos alimentos le suministran energía química, entonces usted no es un cuerpo aislado. El bombillo que lo está iluminando no es un cuerpo aislado. ¿Por qué? Porque está recibiendo energía eléctrica. Entonces, el dispositivo por el cual usted observa este video, usted mismo o el bombillo no están a la misma temperatura que están los demás objetos del lugar en que usted se encuentra, porque ellos no son aislados de influencias externas. Pero si usted por la noche está en su casa acostado, pues la temperatura del aire es igual a la temperatura de la cobija, es igual a la temperatura del armario, por tanto es igual a la temperatura de la ropa que está allí. Y todos esos objetos, como están aislados de influencias externas, tienen la misma temperatura. Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica.
Ahora veremos en qué escalas se mide la temperatura. ¿Ya? Así como la longitud se puede medir en metros, en millas, en kilómetros, en varas, en pies, en diferentes unidades, pues la temperatura también se puede medir en diferentes escalas. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Celsius es la que utilizamos en nuestro país. La Fahrenheit se utiliza sobre todo en países de habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra. Y la Kelvin es de un uso no común, sino muy científico. Vamos a hablar de estas tres escalas. Celsius puso 0 a la temperatura a la cual el agua se congela, pasa de líquido a sólido. Y 100 a la temperatura a la cual el agua hierve, o sea, pasa de líquido a gas, ebulle. Por eso es una escala centígrada, porque esos procesos de la naturaleza los dividen en 100 grados. Algunas personas leen esto como grado centígrado, eso no es correcto. La forma de leerlo es grado Celsius. Bueno, un inglés de apellido Fahrenheit cambió estos números que Celsius había colocado arbitrariamente como 0 y 100. Fahrenheit puso los mismos fenómenos, congelación del agua y ebullición del agua, pero ya no como 0 y 100, sino como 32 y 212. Entonces, en este eje tenemos la temperatura en Fahrenheit, grado Fahrenheit. En este eje tenemos la temperatura en Celsius, grado Celsius. Entonces, 0, que es la congelación del agua para Celsius, equivale a 32 para Fahrenheit. Y 100, que es la temperatura de ebullición del agua en Celsius, equivale a 212 para la escala Fahrenheit. Como puede observarse, al unir estos puntos obtenemos una línea recta. Eso significa que la relación entre estas dos escalas es lineal, por tanto es de la forma y igual a mx más b. Pero en este caso, en el eje y tenemos la temperatura en Fahrenheit, en el eje x tenemos la temperatura en Celsius, y b, que es el punto donde la recta corta al eje vertical, es este número de aquí, 32. Debemos hallar la pendiente de la recta. Para poder hallar la pendiente de la recta, construimos este triángulo y medimos estos segmentos. Este segmento equivale a la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? 212 menos 32. Entonces hacemos esta resta común y corriente. O sea que aquí tenemos 180, ¿sí? 180. Y aquí es muy fácil, la resta de 100 con 0 pues da 100. Entonces, para hallar la pendiente, dividimos estos dos segmentos, dividimos 180 entre 100, cancelamos 0 con 0, sacamos mitad, mitad de 18 9, mitad de 10 5. La pendiente de esta recta es 9/5. Así pues, que la ecuación que relaciona la temperatura en Fahrenheit con la temperatura en Celsius es esta. Temperatura en Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Estas dos escalas, Fahrenheit y Celsius, se utilizan mucho en la vida cotidiana. Sin embargo, a nivel científico presentan una dificultad, y es que ellas tienen cantidades negativas. Si por ejemplo es común escuchar que Bogotá amaneció a 3 grados bajo cero,
eso en número sería menos 3 grados Celsius. Y ese número negativo va a tener problemas cuando se quiera relacionar con la presión, con la densidad o con el volumen, porque ni la presión, ni la densidad, ni el volumen son negativos. Entonces, esto llevó a Kelvin a diseñar otra escala, que se conoce con el nombre de escala absoluta. En esa escala no hay valores negativos, ni se tomó arbitrariamente números como lo hicieron Celsius y Fahrenheit, ni se tomó una sustancia en especial. Kelvin lo hizo para cualquier cuerpo, tomando en cuenta que la temperatura es el nivel de agitación de las partículas de un cuerpo. Entonces Kelvin colocó 0 al valor en el cual las partículas de un cuerpo no se agitarían, no se moverían. Este valor corresponde a 273 grados Celsius. De esta manera es sencillo relacionar la temperatura en Kelvin con la temperatura en Celsius. ¿Sí? Es simplemente temperatura en Celsius más 273. Aquí tenemos las dos ecuaciones que nos permiten relacionar estas tres escalas. Recordemos que grado Celsius, grado Fahrenheit y Kelvin son las unidades en las cuales se miden estas temperaturas, no grados Kelvin. A continuación vamos a resolver unos ejemplos sobre el uso de estas escalas. A continuación veremos un ejemplo sobre el uso de las escalas de temperatura. Ejemplo número 1. Bogotá amaneció hoy a 4 grados bajo cero. Exprese este valor en grados Fahrenheit. Resulta que Bogotá está en Colombia y sabemos que en Colombia se utiliza como escala el grado Celsius. Entonces, este número en grados Celsius sería menos 4. Tenemos esta fórmula que relaciona temperatura en Fahrenheit con temperatura en Celsius. Entonces reemplazamos este número por menos 4, porque temperatura en Celsius es menos 4 grados, dice allí 4 grados bajo cero. En una calculadora hacemos esta operación. 9 quintos por menos 4 nos da menos 7.2, se lo sumamos a 32 y da 24.8 grados Fahrenheit. O sea que podemos decir que Bogotá amaneció hoy a menos 4 grados Celsius o su equivalente 24,8 grados Fahrenheit. Segundo ejemplo. ¿A qué temperatura en grados Celsius un termómetro calibrado en escala Fahrenheit marcará 0 grados Fahrenheit? Entonces vamos a la ecuación que relaciona estas dos cantidades y colocamos temperatura en Fahrenheit como 0 y vamos a despejar temperatura en Celsius. Este 32 que está sumando va a pasar a este lado a restar. Luego simplemente intercambio estos de lado, no tengo por qué cambiar signo porque estoy intercambiando ambos lados de la ecuación. Y luego despejo. El 9 que está multiplicando pasa a dividir, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. En una calculadora hago la operación de 5 novenos por menos 32 y me da menos 17,777, que redondeado a décimos sería menos 17,8 grados Celsius. Significa que a menos 17,8 grados Celsius un termómetro en la escala Fahrenheit estaría marcando 0. Y por último, un tercer ejemplo. ¿A cuántos Kelvin hierve el agua? Bueno, pues en condiciones normales el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces vamos a la ecuación que relaciona Kelvin con Celsius y aquí en este lugar donde está temperatura en Celsius colocamos 100,
sumamos con 273 y da 373 Kelvin. Así pues que el agua hierve en condiciones normales a 100 grados Celsius o 373 Kelvin.